Presentamos al licenciado Óscar Arturo Morúa García, enlace jurídico de la Delegación Regional Norte, Dolores Hidalgo, quien abordará los protocolos para la detección, prevención y actuación en caso de conflictos y violencia escolar. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están, maestros y maestras? Bueno, el día de hoy vamos a ver los protocolos para la detección, prevención y actuación en los casos de conflicto o violencia escolar. En esta parte es importante hacerles notar de dónde surgen los protocolos para esta atención a lo que son los conflictos y la violencia escolar en nuestras escuelas. Pues nacen a partir de que, bueno, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconocen los derechos humanos y dentro de esta parte es importante mencionarles que, bueno, dice el artículo primero de esta Constitución que nuestras autoridades en el ámbito de sus competencias deben de promover, proteger, garantizar los derechos humanos. Y dentro de esta parte, bueno, también en esta situación, cuando surge una vulneración a estos derechos, pues hay que repararlos, hay que investigarlos y sancionarlos en su caso. Es por eso que la Secretaría de Educación de Guanajuato saca pues una ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, la más reciente, que es del 2017, pues habla sobre estas pautas, estas acciones que se deben de llevar para garantizar el respeto a los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar. Por eso es importante saber cuáles son las normas que nos rigen, que nos aplican para tratar todo lo que tiene que ver con el conflicto y la violencia escolar. En este sentido, pues tenemos tres tipos de normas, que es la Ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar para el estado de Guanajuato y sus municipios, que ahí encontraremos pues la definición importante, el entorno escolar, el perímetro de la institución o donde se lleven actividades de enseñanza-aprendizaje con la vigilancia de un docente. Ahí es nuestro campo de acción, nuestro campo de atención es el entorno escolar, pero para eso también es importante saber que dentro de su entorno o en su contexto fuera de la escuela, pues hay que aplicar medidas preventivas garantizando que la entrada y la salida de nuestras niñas, niños y adolescentes sea lo más seguro. Esta misma ley, pues bueno, habla de los derechos en el artículo 7 y 8 de los derechos que tiene tanto el generador como el receptor de la violencia. Habla de acción en la violencia cibernética, habla de lo que hacen las autoridades educativas, las autoridades en el ámbito de sus competencias, como el DIF, como el mismo municipio, como el sector salud, la secretaría, etcétera, etcétera. Y bueno, esta misma ley es importante que sepan que tiene una reglamentación, tiene un reglamento esta ley que nos dice ya cómo vamos a funcionar, qué tiene que hacer cada quien. Y aquí es donde nos dice que, bueno, también es importante constituir un organismo escolar para atender, prevenir y erradicar la violencia escolar. Y bueno, también nos dice que tenemos que sacar un reglamento y que la misma Secretaría realizó y elaboró el reglamento escolar para una convivencia en la paz del estado de Guanajuato. Este reglamento, pues es el que nos dice cuáles van a ser los protocolos que vamos a aplicar y que en un momento vamos a mostrar. Dentro de esta parte, una de las funciones que tenemos que hacer bajo la ley, el reglamento de la ley y el reglamento escolar, es constituir el famoso organismo escolar. El organismo escolar se conforma por tres personas. Uno es el director, como presidente del organismo escolar. Un padre de familia de la asociación de padres de familia, que puede ser el presidente de la asociación de padres de familia, y un docente. Y fíjense, bien importante, ellos, lo que es el padre de familia y el personal docente, sí pueden tener un suplente. El padre de familia lo puede suplir el vicepresidente o lo puede suplir de padres de familia. Y al personal docente, otro docente. Pero si ustedes me preguntan, yo soy una escuela, ¿cómo conformo mi organismo escolar? Solamente por el director o el encargado del centro de trabajo y el padre de familia.
Así es como se constituye el organismo escolar y que dentro de sus funciones, pues tiene una gran tarea, que es fomentar valores, cultura de paz, convivencia sana y armónica, vigilar que los espacios sean los más adecuados para la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes, dar seguimiento a los casos o a las denuncias de violencia escolar, pero también llevar medidas preventivas a través de un plan de trabajo que ustedes pues ya conocen y que ya han estado subiendo al sistema para poder lograr la prevención en nuestras escuelas, que es a donde tenemos que trabajar. Previniendo, podemos lograr que nuestras niñas, niños y adolescentes encuentren entornos seguros y que sientan y se sientan seguros en nuestras escuelas. Hablar de las funciones del organismo escolar, pues también tiene mucho que ver con lo que ustedes han estado revisando en sus consejos técnicos, como el clima escolar, ¿sí? Y entornos protectores, como también lo que en su momento vieron en un consejo técnico, que son escuelas garantes de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En esto, pues para esto tenemos que lograr entender las definiciones que nos marca la ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, en el sentido de entender qué es la violencia escolar, ¿sí? ¿Y qué es la violencia escolar? Pues bueno, su definición que encontraremos de la ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar nos dice que es todo acto u omisión, ¿sí? Que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, un niño o un adolescente. También habla del uso intencional de la fuerza física o emocional, ya sea en grado de amenaza o efectivo que tenga como finalidad causar lesiones, daños emocionales, trastornos del desarrollo o privaciones. Esto realizado en el entorno escolar, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. Pero ahí voy a hacer un paréntesis. La omisión. ¿Qué es la omisión? Es entender, maestras y maestros, que nosotros, bajo nuestro actuar, fíjense que tenemos una resolución que es un amparo, que es el 035/2014, emitido o publicado el 15 de mayo del 2015, donde dice que las escuelas son las de comprobar que llevaron la debida diligencia en el momento de atender una situación, ¿sí? Y que entonces cuando nosotros estamos omitiendo, pues es que no estamos haciendo nada o no estamos documentando nada. Por eso es importante que bajo los términos sepamos que nosotros en el servicio público debemos de fundar, motivar y documentar todo nuestro actuar. Por eso es importante que cuando hagamos una atención, cuando bajo los mecanismos, ¿sí? Que nos marcan los protocolos, es siempre documentar nuestro actuar. Importante, los puntos importantes es siempre notificar al padre de familia cuando haya una posible, o un posible acto de violencia escolar. ¿Por qué? Porque el artículo 41 de la Ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar dice que los padres de familia pueden reportar cualquier acto de violencia escolar y que a su juicio la escuela o las autoridades hayan sido omisas. Entonces deja a su juicio de las maestras, de los maestros, a su juicio de los papás, perdón, esta determinación. Por eso nosotros tenemos que documentar nuestro actuar, fundando y motivando siempre bajo la norma, porque nosotros los servidores públicos solamente podemos hacer lo que la ley nos permite, ¿sí? Importante también, en esta definición de violencia que les comentaba, nos habla también de cómo se considera la violencia a través de los tipos de comunicación electrónica escrita o a través de imágenes o que pretendan dañar la dignidad y el honor de las personas. Esto a través puede ser de las tecnologías de la información o la comunicación. Pero bien importante, yo les quiero comentar que una de los principios para entender qué es la violencia escolar, lo debemos de entender bajo tres cosas. La violencia escolar tiene intención, tiene repetición y tiene duración, ¿sí? La intención de hacerlo de manera reiterada en un tiempo determinado. Por eso es importante saber que este amparo que yo les comentaba dentro de sus 29 resoluciones marca esa pauta de que la violencia escolar, para que se acredite como violencia,
pues tiene que tener la intención, la repetición y la duración, porque el conflicto puede tener la intención, mas no la repetición ni la duración, ¿sí? Y dentro de este término, entendiendo estos tres principios o estas tres partes de lo que puede, para entender la violencia escolar, pues ahí tenemos que entender que hay 7 tipos de violencia escolar, ¿sí? En el artículo 25 de esta ley de para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar para el estado de Guanajuato y sus municipios nos marca 7 tipos de violencia. La violencia psicoemocional, toda aquella que afecta una emoción, ¿sí? La violencia física, todo contacto corporal con la finalidad de causar una lesión. A través del lenguaje, que el lenguaje lo debemos, eh, el lenguaje la debemos de entender de tres maneras, que es la escrita, la gesticular y la verbal, ¿sí? La cibernética, que esta, pues se da a través de las tecnologías o las redes sociales. Pero para esto también la misma ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, así como su reglamento escolar, en el artículo 29-1 de la ley para una convivencia, habla de medidas preventivas para atender estos tipos de situaciones y habla de que, bueno, el padre de familia debe de fomentar el uso de las redes sociales, el buen uso de las redes sociales y que, bueno, debe de estar al pendiente del uso de estas redes sociales o de estas tecnologías con su hijo. Esta medida preventiva también pues garantiza que nosotros en los entornos escolares no tengamos alguna situación que afecte a nuestras niñas, niños y adolescentes. La exclusión es la relegación de todo ambiente de nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas veces por cuestiones educativas, de barreras que también porque nuestros niños tienen barreras de aprendizaje y no lo sabemos detectar. Pues entender que cada alumno también aprende de manera diferente. Entender que nuestros alumnos tienen necesidades diferentes y que no los podemos relegar. Al contrario, debemos de cuidarlos y protegerlos en todo momento, porque bajo este sentido las escuelas hoy son garantes de esta protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Está la violencia sexual. También la violencia sexual está que se da a través del poder. Del poder puede ser intelectual o hasta del mismo poder en la cuestión edad, fuerza, ¿sí? Que tiene que ver que muchas veces se da de docente a alumno o que se puede dar entre pares, ¿sí? Que tiene que ver también con la violencia, con el tipo de fuerza o tipo de poder que se puede ejercer contra otra persona. La suplantación de identidad, pues es la es entender, alguien utiliza la imagen de otra para dañar a un tercero. Un ejemplo, yo utilizo la imagen de uno de ustedes para hablar o decir cosas de otra persona, ¿sí? Y bueno, en esta parte, estos son los 7 tipos de violencia y que se deben de atender conforme a los protocolos para la detección, prevención y actuación en los casos de conflicto y violencia escolar. Aguas, aquí siempre lo he dicho, la violencia sexual es así, no se concilia. Se investiga para determinar si existe o no, pero siempre se debe de investigar. Todos se deben de investigar, pero la violencia sexual hay que entenderla y hay que siempre prevenirla, garantizando entornos seguros en nuestras escuelas, ¿sí? Para esto, entonces, ya que entendemos la violencia, los 7 tipos de violencia, ya entendimos las 3 características, la intención, la repetición y la duración de la violencia escolar, y que bueno, el conflicto tiene solamente intención, más no repetición ni duración, y que debemos de garantizar también los derechos tutelados de nuestras niñas, niños, adolescentes, siempre es entender que nosotros debemos de proteger la vida, la salud, la integridad, y bueno, la parte física, psicológica y social de nuestras niñas, niños y adolescentes, como lo dice el artículo 9 de nuestra ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, y también en el artículo 9 bis que nos habla de las medidas reforzadas de protección, que es pues tratar, atender y remediar cualquier situación de violencia escolar en nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿sí? En la cuestión de conducta, en la cuestión de integración o muchas veces en la cuestión educativa. Debemos de cuidar y proteger siempre estos derechos.
¿Y qué pasa cuando no se está protegiendo o se están vulnerando estos derechos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Sí? Pues activar nuestros protocolos establecidos en el reglamento escolar para una convivencia en la paz del estado de Guanajuato. Estos protocolos pues van a garantizar la protección de estos derechos, de que no se vulneren o que se restituyan estos derechos o se reparen las vulneraciones a estos derechos. Importante, recuerden que uno de los sentidos de proteger, garantizar, pues es a través de entender que la dignidad humana es importantísima para nosotros los seres humanos, que somos igual de valiosos, que ustedes, maestros, al igual que yo, somos igual de valiosos y que en las aulas tenemos agentes o niñas, niños y adolescentes igual de valiosos que nosotros. Por eso siempre debemos de proteger, garantizar esos contextos, hacer un clima escolar adecuado, un contexto para entender las cuestiones de lo que están viviendo nuestras niñas, niños y adolescentes. Por eso, cuando se vulnera o cuando se violenta un derecho humano, pues vamos a aplicar los protocolos, que el protocolo se llama protocolo para la detección en los casos de conflicto escolar. Y a través de 4 pasos. Yo les comento que yo cuando me aprendí los protocolos, lo aprendí a través de una palabra que, bueno, yo mismo eh, realicé o me creé, que era el DIDAS, ¿sí? DIDAS, que era detección, investigación, determinación y atención y seguimiento a través de 4 pasos. DIDAS, ¿sí? Que no es otra cosa más que los 4 pasos que yo defino el protocolo. ¿Por qué les pongo en 4 pasos? Porque si ustedes revisan el protocolo en su reglamento escolar, lo van a determinar en 6. Pero el paso 4 y 5, no, 3 y 4 y 5 y 6, pues vienen siendo la misma acción. Por eso hay que entender que nuestro protocolo lo definimos en 4 pasos, que es la detección de los hechos, la investigación de los hechos, la investigación e integración de la información y valoración de los hechos y la solución. Estos son los 4 pasos que contiene nuestro protocolo. Por eso yo les decía, yo en algún momento lo definí como DIDAS, porque se me hacía más sencillo entender y les voy a decir por qué. Veamos el primer paso, detección de los hechos. En la detección de los hechos, pues es el reporte por escrito que hace cualquier miembro de la comunidad educativa al director del plantel, ¿sí? Puede ser que sea el reporte por el alumno hacia un docente, del alumno a un personal de apoyo o directamente al director. Y bueno, si el alumno se lo reporta al docente o se lo reporta a un personal de apoyo, pues esto se lo tendrán que reportar de manera inmediata, ¿sí? Al director. ¿Para qué? Pues para que pues, detecte y haga su bitácora. Este con esto está haciendo su detección, está entendiendo que ya está pasando algo y que bueno, que debe de tomar atención en alguna situación que pueda generar violencia escolar. Entendiendo que comunidad educativa, cualquier persona le puede hacer un reporte como un docente, alumno, madre o padre de familia o el personal de apoyo, ¿sí? Se lo va a hacer al director y a su vez, cuando reciba este reporte, va a hacer su bitácora, pero también va a tomar las medidas de atención y de atención y contención que garanticen la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes, de nuestros educandos. Y en entendido, esto, ¿qué debo de hacer cuando yo ya atiendo o ya estoy entendiendo que hay una situación, que ya me estoy dando cuenta que hay una situación, que esa es la detección, darme cuenta que hay una situación en la escuela y que debo de atender? Pues tomo mi medida de atención y es esa que voy a llevar a cabo generando acciones para poder reportar, para poder atender, pero también para poder notificar al padre de familia. Recuerden que nuestros protocolos, maestras y maestros, son protocolos de respuesta, atención y seguimiento. Entonces nosotros tenemos que notificar de manera inmediata también al padre de familia lo que esté pasando en las escuelas para poder atender estas medidas de atención.
Y las medidas de atención y las de contención no son lo mismo. La medida de contención, por ejemplo, pues es esto, el escucha activa, el escucha cálido, el escucha con empatía, ¿sí? Para lograr que nuestras niñas, niños y adolescentes, al momento de que estén pasando alguna situación que sea posible generadora de violencia, entonces se hagan el primer contacto y este primer contacto pueda contener y escuchar sus necesidades, ¿sí? Con calidez, haciendo a lo mejor las preguntas de poder a través de donde se puede indagar qué está pasando, el qué pasó en un pasado, el cómo estás en un presente y qué te gustaría hacer o qué te gustaría que pasara en un futuro, ¿sí? Para que ellos vayan detectando sus necesidades, pero que también se sientan acompañados y cobijados por nuestras autoridades educativas, ¿sí? Entonces, entendiendo que estas medidas de atención, pues es garantizar la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿Para qué? Para que una vez que yo ya me doy cuenta que está pasando algo, entonces yo, como director, ¿sí? Yo voy a hacer, ¿qué? La investigación. Pero es importante que nos quede claro, maestras, maestros, docentes en el grupo, docentes en el aula, todos participamos en la detección, todos podemos hacer es más medidas de contención y reportar de manera inmediata al director para poder lograr que se investigue. Y quienes pueden investigar son el director, supervisor o jefe de sector, o como lo dice el artículo 40 de la Ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, que lo puede hacer el director o puede designar a alguien para que lo haga. Pero esto es importante, cuando pues podemos hacerlo, no saquemos a nuestros docentes del aula, protejamos y garanticemos que nuestra investigación sea lo más adecuado, garantizando siempre que no se vulneren los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. En este sentido, ¿qué voy a hacer? En la investigación voy a integrar de manera clara y precisa la información sobre los hechos ocurridos, ¿sí? ¿Cómo? Pues bueno, primero debo de entender que no debo de lesionar los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, como lo menciona el artículo 58 del Reglamento Escolar para una Convivencia en la Paz del Estado de Guanajuato, ¿sí? ¿Cómo no los voy a lesionar? Entendiendo que siempre deben los educandos, nuestras niñas, niños y adolescentes, deben de estar representados, ya sea por su padre o por su madre o el representante educativo, ¿sí? Ya con ellos podemos entonces, sí, investigar y realizar las acciones que estimen necesarias para establecer. ¿Qué es esto? Especificar modo y lugar. Esto es cómo lo vamos a establecer. Pues vamos a establecer las preguntas del qué pasó, quién, quién lo hizo, cuándo pasó, dónde pasó y por qué pasó. Y quién, cómo, cuándo y dónde, por qué. Especifican el tiempo, modo y lugar, pero también es bien importante, docentes, cuando nosotros atendemos una situación desde el aula, que muchas veces recuerden que a través del modelo de convivencia escolar, en esta parte, pues nos habla que también desde el aula nosotros somos eh, entes protectores y que muchas veces a través de nuestras transformaciones de las prácticas pedagógicas, también podemos llevar a cabo acciones para proteger y garantizar que no se vulneren los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿Qué es esto? Pues bueno, también yo a través de mi bitácora que haga como docente, pues debo especificar el tiempo, modo y lugar. ¿Por qué? Porque la bitácora va a ser también una parte esencial de la investigación del director en el momento que ya se esté esclareciendo los hechos, ¿sí? ¿Cómo se van a realizar estas acciones o cómo se van a esclarecer estos hechos? Pues bueno, se puede saber a través de comparecencias, se puede hacer a través de entrevistas a las niñas, niños y adolescentes acompañadas con sus padres, pero que también es importante, ¿por qué está el papá ahí? El papá está ahí para entender que nosotros no coaccionamos, no dirigimos, no intimidamos y que también nuestras preguntas, pues al momento de que estamos entrevistando a un niño, pues no lo lleven a contestar lo que nosotros queremos, sino que ellos contesten lo que
en realidad qué está pasando. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues bueno, muchas veces entendiendo que primero, nuestras niñas, niños y adolescentes tienen algo que se llama autonomía progresiva, que es el derecho a opinar, ¿sí? Y que este derecho a opinar pues los van adquiriendo conforme se van desarrollando estas habilidades. Pero muchas veces en cuestiones de alumnos con minoría de edad, con de preescolar o de primaria baja, pues muchas veces ellos no van a relacionar el tiempo, no van a relacionar ni el día, no van a relacionar ni el mes, pero es ahí donde nosotros los vamos a acompañar con calidez e ir dándole algunas indicaciones de que a lo mejor recordar eventos importantes que hemos hecho en la escuela para que ellos vayan atendiendo esta relación, ¿sí? Entonces, a lo mejor si yo tuve un evento importante en el mes de marzo, mencionarle, oye, fue después del día tal o fue antes del día tal, ¿sí? Y con eso a lo mejor no vamos a decir el día específico, pero sí vamos a entender que hay una relación de tiempo y que a lo mejor ellos tampoco van a entender la hora, pero pues puede ser que ellos relacionen que fue antes del recreo, que fue antes de educación física, y así nosotros poder también esclarecer un poco más los hechos, porque es importante la especificación del tiempo, del modo y del lugar, ¿sí? En este momento también se pueden hacer a través de actas de hechos o informes que nos pueden rendir las personas que se hayan dado cuenta, docentes, como el personal de apoyo o administrativo, ¿sí? Para poder esclarecer también aún más los hechos para que nos podamos clarificar qué fue lo que está pasando, ¿sí? Importante, les decía que la bitácora forma parte de la investigación y qué bueno que una vez que nosotros tenemos conocimiento, una vez que las autoridades educativas conocen de una situación de posible violencia escolar, pues bueno, se vuelve estrictamente confidencial. Debemos de guardar y reservar los datos personales de los educandos que se vean involucrados en alguna situación. Por eso es importante siempre entender esta parte de la confidencialidad y que nosotros atendemos desde esta parte de la protección de datos personales, como lo dice el artículo 12 de la ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Tienes un punto importante entender, bueno, en la investigación, ¿qué voy a realizar? ¿Cómo lo voy a hacer o cómo debo de entenderlo? Ok, si a mí me están reportando que un alumno pues está haciendo actos de que está pegando, que está ofendiendo o que está vulnerando algún derecho a uno o a varios compañeros, pues entonces yo voy a dirigir mi investigación, ¿sí? Con esos compañeros voy a llamar a sus padres, los voy a los notificar si cuenta con las tres características de la violencia escolar, o si solamente hay intención, pero no hay repetición ni duración, o si sí hay intención, repetición y duración, para determinar si entonces puedo determinarlo como un conflicto o si tengo que atenderlo como la violencia escolar. Esto lo voy a determinar con mi organismo en el tercer paso, que ahorita lo vamos a revisar, pero ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Sí? Pues voy a enfocar mi investigación con los que están siendo vulnerados, así como también con la que está generando esta presunta violencia escolar, siempre especificando estas características del tiempo muy de un lugar, ¿sí? Con la finalidad de qué? De buscar que, bueno, que los hechos se clarifiquen y así poder buscar una medida de atención, ¿sí? Asimismo, le puedo pedir al maestro de grupo sus bitácoras, le puedo pedir también un informe o al docente que estaba a cargo. ¿Para qué? Para clarificar si también ella ya había detectado algunas irregularidades o ya se habían estado atendiendo algunas irregularidades, que siempre es importante notificárselas a la autoridad educativa, ¿sí? Entonces yo voy a enfocar esta parte. También en su momento tengo que entender qué es lo que voy a indagar. Bueno, pues me están diciendo que pega, que ofende, o que está vulnerando algún derecho, de quitándole, o que lo está maltratando, que lo está violentando de alguna u otra forma, pues entonces sobre eso voy a versar mi investigación. Por eso es importante saber siempre
quiénes son los que participan y también, no nada más a los receptores voy a investigar, ni al generador, también a los testigos que pudieron haber estado en su momento o que se enteraron en su momento de lo que pudo haber estado pasando. ¿Sí? Esto con la finalidad de qué? Pues de aclarar todavía aún más, ¿sí? Que hay certeza en los hechos. En esta parte, bueno, una vez que ya se haya realizado la investigación, pues nos pasamos a a la investigación e integración de la información, que no es otra cosa más que determinar, ¿sí? El director aquí, hasta el tercer paso, si se fijan, convoca al organismo escolar. Es importante que quede claro esto porque luego en una parte, pues muchas veces entendíamos que teníamos que reunir al organismo escolar desde que detectábamos. No. Bajo esta situación donde tenemos que guardar reserva, ¿sí? El organismo escolar va a conocer hasta que nosotros ya hayamos investigado, ¿sí? Y entonces, ahora sí que investigamos, lo convocamos y vamos a valorar, ¿sí? Los hechos y vamos a resolver si el hecho o la conducta se puede definir o determinar como conflicto o como violencia escolar, ¿sí? Si lo determinamos como conflicto, estamos ante la situación que decimos que, bueno, el conflicto hay que entenderlo como puntos de vista distintos, como controversias que a veces tenemos porque somos entes que no pensamos igual, ¿sí? Y o que hay desacuerdos o que hay muchas veces se contrapuntean las ideas. Y el conflicto, pues como les decía, tiene la intención, mas no tiene la repetición. Y que el conflicto se da porque somos únicos, inigualables. Cada ser humano es único, inigualable. Eso es lo más maravilloso, que no pensamos igual, pero que muchas veces esto te lleva a tener conflicto, pero que si lo solucionamos, ¿sí? Si lo atendemos desde el momento, pactamos acuerdos y compromisos, entonces podemos solucionar estos conflictos que se dan a veces en nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ente de conflicto, somos entes emocionales y que muchas veces nos lleva a entender de que ante una situación de un desacuerdo, un punto de vista distinto, un no estar de acuerdo con las ideas de los demás, pues también a veces afecta una emoción, pero que se puede solucionar a través del diálogo. Pero para esto, siempre hay que invitar a los padres a concientizarlos y sensibilizarlos de que siempre estemos dispuestos a escuchar dos versiones, ¿sí? Porque recuerden que el conflicto pues se da a través de que existe una versión, existe la otra versión, pero que en medio de esas dos versiones siempre existirá una verdad y que es la que se puede solucionar a través de la solución y compromisos. Y que bueno, que también uno de los principios esenciales para los medios alternos de solución de controversias como la conciliación o la mediación, pues es la voluntariedad, que siempre haya voluntad de las partes en sentarnos a dialogar, en sentarnos a pactar acuerdos y compromisos, pero comprendiendo y entendiendo que existe el conflicto, ¿sí? Aceptando que hay un conflicto, desde ahí también es un punto importante que podemos hacer a través de la sensibilización y la concientización de los padres, ¿sí? En un determinado momento, pues a lo mejor el organismo escolar puede determinar, pues entonces se está diciendo que hay intención, que existe la intención, la repetición y la duración, ¿sí? La intención de hacerlo de manera reiterada en un tiempo determinado, dando a través del tiempo, a través de un mismo día o a través de los días, ¿sí? Que ya tienen la intención de dañar, de lastimar, desde parte física, psicológica, social, ¿sí? Y que bueno, es ahí donde entendemos que cuando ya tiene estas tres características, entonces se tiene que atender bajo lo, lo que marca la atención a la violencia escolar, ¿sí? Cuando tenga esto, pues entonces, pues ya la violencia escolar sí se tiene que generar la cédula de registro único y que esta es con la finalidad de, pues bueno, de marcar medidas de atención y medidas
de solución de la violencia, medidas de atención y seguimiento con la finalidad de ¿qué? Pues de reconstruir el tejido social, de buscar a través de pláticas, conferencias, charlas, capacitaciones, pues que se vuelva al estado con el que se encontraba en su momento, ¿sí? Buscar soluciones y buscar que nuestras niñas, niños y adolescentes se sientan nuevamente seguros en las escuelas, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer después de haber determinado? Pues nos vamos a la valoración de los hechos, ¿sí? Ya determinamos qué es conflicto, ya determinamos o qué es violencia. Entonces el organismo escolar, una vez que determina, pues dice, si es conflicto, voy a solucionar a través de los medios alternos de solución de controversias, concientizando, sensibilizando a las partes, con la voluntariedad y que entiendan que existe el conflicto, pues entonces los llevo a que se firme un acta de acuerdos y compromisos, ¿sí? Y dando un plazo de seguimiento para ver y revisar si se están cumpliendo. Si determino que es violencia, entonces tengo que activar una cédula de registro único. La institución educativa va a establecer las pautas, actuaciones y el tratamiento y el seguimiento para reconstruir el tejido social, ¿sí? Con los elementos para reparar el daño, ¿sí? Y bueno, en esta parte, pues generando a través también acciones de la justicia restaurativa. ¿Qué es esto de la justicia restaurativa? Muchas veces no es pagar económicamente, sino es buscar que la comprensión de aquellas personas que están generando violencia, pues lo lleven a una reflexión y entiendan sobre lo que están haciendo. Y esto se puede hacer a través de conferencias, pláticas, capacitaciones o acciones dentro de la escuela por parte del organismo escolar, por parte del órgano municipal o por parte también de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Una vez que ya hayas determinado, entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué hacer en caso de conflicto o qué hacer en caso de violencia escolar? Los vamos a numerar las acciones. Número 1, voy a levantar un acta de conciliación donde voy a pactar acuerdos y compromisos, donde va a ser un documento importante donde yo estoy documentando, como les decía, válgame la redundancia, lo que está pasando en mi escuela, lo que estoy haciendo para prevenir otras acciones y que no se genere violencia. Una vez que yo levanto esta acta, pacto, acuerdos y compromisos, a través de que debemos de entender que estos acuerdos y compromisos, pues es tanto para la escuela, como padres de familia, como para el educando. Es por eso que nosotros debemos de entender que en nuestro reglamento escolar para una convivencia en la paz del Estado de Guanajuato, pues tenemos todo lo que es la acción en caso de conflicto, cómo se lleva la mediación escolar, pero también que dentro de este mismo reglamento existen los derechos de los alumnos, pero también sus deberes. Existen los derechos, obligaciones y prohibiciones de los padres de familia, pero también los derechos, obligaciones y prohibiciones del personal, de la autoridad educativa, personal docente o administrativo. Número 2, se llevará a cabo una reunión de seguimiento para revisar su cumplimiento. ¿Cuándo? Pues esto lo va a determinar el organismo escolar dando un tiempo determinado para poder revisar si se están cumpliendo estos acuerdos. Entonces no puedes llevar un seguimiento al día siguiente, sino que debes de darle el tiempo también para ver si los involucrados han reflexionado sobre su actuar. En caso de cumplir, número 3, se da por atendido el procedimiento y se registra y, bueno, solamente se llevan medidas preventivas, acciones de tratamiento y seguimiento con algunas acciones que puede establecer el organismo escolar a través de las necesidades que tiene en su escuela. Número 4, de no ser resuelto el conflicto a través de la mediación o la conciliación, o que haya reincidencia de la conducta, pues entonces sí, ya nos vamos a lo que es el artículo 78 y 79, cuando no se quiere conciliar o qué pasa cuando hay reincidencia, pues que se aplican las medidas disciplinarias establecidas en el artículo 88, reforzadas con el 89, que dicen que hay 6 tipos de medidas disciplinarias, que es el exhorto verbal, la amonestación y la actividad académica especial, ¿sí?
En este sentido, bueno, estas 3 medidas son formativas y dentro de esta parte, bueno, esto cuando son tipo de medidas disciplinarias que se van a aplicar, pues ahí se exceptúa el procedimiento disciplinario escolar. Bueno, y las otras 3 medidas que existen, medidas disciplinarias que existen en el reglamento, en el artículo 88, pues nos habla de la actividad en favor de la comunidad con autorización de los padres, la separación temporal de 1 hasta 5 días de la actividad escolar o clase y la separación definitiva de la institución. En esta parte, en estos 3, como se limitaron derecho, como si vas a imponer una sanción o una medida disciplinaria en este caso, pues entonces sí tendrás que darle el derecho a atenderse al alumno, como todos los derechos que tenemos los ciudadanos, como tenemos como servidores públicos, que todos tenemos derecho a que se nos empiece un procedimiento y nos den la oportunidad de aportar pruebas y de defendernos. Los alumnos tienen ese mismo proceso. Si nosotros queremos poner estas 3 medidas disciplinarias que les comentaba, entonces se llevará a, nos dice la 35 al 120 del reglamento escolar, que es el procedimiento disciplinario escolar que más adelante se los voy a... Es importante saber también que el mismo artículo 145 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, en su párrafo primero, dice que, bueno, que las medidas disciplinarias deben de ser primero de carácter formativo antes que punitivo, ¿sí? Con la finalidad de que de formar ambientes, climas escolares seguros, escuelas protectoras, y que bueno, dentro de esta parte que nuestro entorno escolar también esté llevando acciones de prevención, porque en las escuelas lo primero que se debe de hacer es la prevención en vez de la atención, ¿sí? Porque el atender, pues es entonces que estamos dejando de lado la prevención. Por eso es importante que comprendamos que hoy primero tenemos que formar a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, como también lo dice el modelo de convivencia, ¿no? A través de la restauración o de los alternos de solución de controversias, como es la mediación, a través de enseñarles a dialogar y enseñarles a resolver los conflictos a través de la plática, a través del diálogo, ¿sí? Para poder lograr también esta formación de nuestras niñas, niños y adolescentes con, pues también esta cultura de paz, que no es la ausencia de conflictos, sino cómo estoy solucionando esos conflictos. En caso de que, bueno, el organismo escolar haya determinado que hay violencia escolar, entonces va a levantar el acta extraordinaria de organismo escolar. Ya hizo la investigación, entonces se sentó con su organismo escolar y determinaron que sí tiene las características de la violencia escolar. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues bueno, primero va a activar la CRU, como ya se los habíamos comentado, en el centro de atención Aprender a Convivir, y bueno, que puede hablar al 800-911-13 para activar esta CRU y se le brinde asesoría y se le esté dando seguimiento, y a su vez el centro de atención mande estas cédulas de registro único a los enlaces jurídicos de cada delegación regional para que acompañemos estas situaciones que se están dando en una institución educativa. O también acudir a levantar tu cédula de registro único con los enlaces de cada delegación, donde también se te va a brindar esta asesoría y donde también se te puede dar acompañamiento en su momento a atender este tipo de situaciones. Y pues bueno, que siempre buscando que sean las soluciones adecuadas, apegadas a derecho y protejan a nuestras niñas, niños y adolescentes. Una vez que se determina violencia, que hayas activado tu cédula de registro único, entonces vas a levantar el acta extraordinaria de organismo escolar, ¿sí? Esta acta extraordinaria de organismo escolar, ¿qué es? Pues es donde plasmas, pues todo lo que tiene que ver con la detección, cómo detectaste, cómo te diste cuenta, qué fue lo que hiciste como atención y contención. La segunda parte, que es la investigación, qué investigaste, ¿sí? ¿A quién de todos tomaste testimonio? Y bueno, después, pues ya, ¿cuál fue la determinación del organismo escolar? Pero también antes, dentro de esta acta,
vas a establecer las medidas de atención y de seguimiento. ¿Qué voy a hacer para reconstruir el tejido social? Voy a canalizar, porque es un derecho de los alumnos, como nos dice el artículo 7 y 8 de la Ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, como nos lo dice el artículo 82 del Reglamento Escolar para una convivencia en la paz del Estado de Guanajuato, donde voy a canalizar tanto al receptor como al generador, al sector salud, para que reciban atención psicológica y que puedan ayudarles a la comprensión de esto, pero que también puedan darle este acompañamiento y que, bueno, pues los hagan también concientizar sobre las acciones que se están realizando en las escuelas. ¿Qué otra cosa puedo realizar? Pues todas las acciones de capacitación, todas las acciones de fomentar la cultura de paz, de una convivencia, cómo enseñar habilidades socioemocionales, como también cultura de la denuncia, llevar acciones a final de cuentas en la escuela con las autoridades educativas, con el organismo escolar, con apoyo de la secretaría, con apoyo del órgano municipal, con apoyo de las instancias para poder garantizar la reconstrucción de este tejido social. Una vez que, bueno, tengas en el acta, pues vas a establecer también en esa acta qué tipo de violencia es la que estás determinando. Como les decía, la que viene en el artículo 25 de la ley, que puede ser psicoemocional, física a través del lenguaje, cibernética, exclusión sexual o suplantación de identidad. ¿Qué estás determinando? Se plasma también en esa acta. Se canaliza al receptor y al generador de la violencia, y también, aparte de canalizarlo hoy a una instancia de salud para que el apoyo de la atención psicológica, pues también se le debe de dar parte a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entendiendo que en cada municipio del estado existe una Procuraduría Auxiliar en donde le vamos a solicitar, bueno, que también pues genere acciones para la protección de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, y bueno, pues bajo las funciones y atribuciones que tiene esta Procuraduría. Ellos también pueden garantizar atención psicológica, pero pues ya será conforme a las acciones y determinaciones que hagan el organismo escolar. Una vez que hayas hecho las canalizaciones, pues también vas a implementar el procedimiento disciplinario escolar al generador de la violencia, ¿sí? Al generador de la violencia, pues se le va a implementar este procedimiento con la finalidad de garantizarle el derecho de audiencia, el derecho de que se defienda y aporte las pruebas necesarias, pero con el respaldo y el acompañamiento del padre de familia. Por eso, también es importante que, bueno, a través de este procedimiento, pues se determinará qué medida disciplinaria se le va a imponer. Importante, como ya se los había dicho, si vas a poner el exhorto verbal, la amonestación o la actividad académica especial, esto exceptúa el procedimiento, se aplica, se registra y se le da seguimiento junto con el padre de familia. ¿Sí? Importante, les comento que para imponer una medida disciplinaria, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta, porque sé que estamos en varios niveles, debemos de tomar en cuenta la gravedad de la falta, la edad, el tipo y el nivel educativo, el grado escolar y la conducta, así como los antecedentes del educando, ¿sí? Con la finalidad de qué? Pues de saber cuál es la medida disciplinaria más apta para ese educando y que también pues lleve a una formación de este. Una vez que hayamos realizado esto, pues bueno, entonces, ¿cómo se activa una cédula de registro único? Porque ya hemos hablado de ello, ¿no? Una cédula de registro único, pues bueno, se activa de la siguiente manera, ya este es el procesito. Cuando recibes la queja, ya puede ser del docente, el personal de apoyo o el mismo director, entonces el director o la autoridad educativa va a investigar conforme a lo que dice el artículo 40 de nuestra ley para una convivencia libre de violencia. Una vez que haya investigado, junta a su organismo escolar para que determinen si existe violencia escolar o si va a atender por medio del conflicto. Pero en caso de que determine la violencia escolar, activará la cédula de registro único. Y bueno, aquí hay dos formas, ya se los había comentado, de cómo activarla, ¿sí?
La cédula de registro único, pues bueno, la puedes hacer a través de la línea telefónica 800-911-1213, donde se te brinda asesoría en el Centro de Atención Aprender a Convivir, o puedes hacerlo a través de los enlaces jurídicos de la delegación regional, ¿sí? Que también te van a brindar asesoría y te pueden también apoyarte en levantar esta cédula de registro único. Es importante que les comente este artículo 94 del reglamento escolar. Hay una facultad sancionatoria y dice que el director, el supervisor o el jefe del sector, según sea el caso, son las personas con atribuciones para determinar la aplicación de medidas disciplinarias conforme a lo previsto en el reglamento, salvo lo dispuesto en las fracciones primera, que es el exhorto verbal, segunda, que es la actividad académica especial, o la tercera, que es la amonestación del artículo 88, en donde el docente, fíjense, puede determinar y aplicar esta medida disciplinaria correspondiente a través también de garantizar que se estén llevando medidas preventivas o medidas de prevención junto con los padres de familia. Por eso ahí yo también haría mención de lo que dice el artículo 24 del reglamento escolar, de nuestras medidas preventivas primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? Que las primarias son entre el docente y los padres de familia, logrando que, bueno, medidas preventivas para que las acciones que se estén realizando no vayan a generar violencia escolar. O las medidas secundarias que ya les atribuye el director junto con su organismo, y es donde el director puede detectar que a lo mejor un alumno puede ser presunto receptor o presunto generador, y a lo mejor darle la atención para evitar que esto suceda. Darle la atención a través de las canalizaciones, ¿sí? A las instancias correspondientes para garantizar a lo mejor una atención más íntegra y así lograr que no se convierta en violencia escolar. O la medida terciaria, que bueno, estas sí ya son las que llevan a cabo las dependencias que actúan bajo nuestro reglamento, que acompañan en esta atención a nuestras instituciones, ¿sí? Que por ejemplo el sector salud, garantizándonos la atención psicológica, o la procuraduría, en este caso garantizando o hasta investigando alguna vulneración de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Pero si se fijan, en el mismo artículo 94, pues te dice docente, tú también puedes aplicar medidas formativas, ¿sí? Que garanticen la comprensión, ¿sí? Que garanticen también cuáles son las acciones que se tienen que realizar desde el aula para evitar que esto pueda generarse como violencia escolar, y formar a los alumnos en conjunto con los papás y lograr entornos seguros en nuestras escuelas. Les hablé también en su momento del procedimiento disciplinario. Me pueden preguntar en su momento qué pasa cuando uno quien está ejerciendo violencia, a lo mejor es un miembro del personal, hablándose maestros, directivos, personal de apoyo administrativo, pues también se desarrolla este mismo protocolo, ¿sí? Nada más que ya es en coordinación con las unidades jurídicas de cada delegación regional, ¿sí? Para poder lograr también de que se haga una investigación y que, bueno, también el docente o esta autoridad o este personal de la institución, también se le va a garantizar el procedimiento de investigación disciplinaria laboral, ¿sí? Es el mismo procedimiento, pero sí se coordina con las unidades jurídicas de cada delegación regional. En el caso de los alumnos, pues ese se llama procedimiento disciplinario escolar, ¿sí? Y bueno, también es importante comentarles, recuerden que una de lo que tenemos que atender bajo la ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar se aplica solamente porque la violencia escolar tiene una característica, o el conflicto escolar tiene una característica, importantísima esa característica. Siempre debe estar involucrado un alumno, ¿sí? Entonces, la violencia o el conflicto escolar se puede dar entre pares, entre alumno a alumno, entre docente a alumno, o de alumno a docente, pero siempre está involucrado un alumno.
y para eso existe también este procedimiento disciplinario escolar para, pues bueno, poner medidas disciplinarias cuando se esté incumpliendo o se esté vulnerando el derecho de algunos de nuestros niñas, niños y adolescentes en las escuelas. El procedimiento disciplinario escolar se exceptúa si la falta, ya se los había comentado, amerita exhorto verbal, amonestación o actividad académica especial. Se aplica desde las aulas o se aplica desde la autoridad educativa y no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque son medidas formativas y aquí garantizas con los padres de familia acciones preventivas. Pero también importante, no se puede imponer una medida disciplinaria escolar sin el debido proceso. ¿Qué es esto? Cuando yo voy a imponer una medida disciplinaria es porque pasaron varias situaciones y dentro de estas situaciones, pues en muchas veces entonces entendemos que hay violencia escolar. Entonces, para entender y acreditar el debido proceso, pues debemos llevar a cabo el protocolo para la detección, prevención y actuación. Y si hay violencia, pues entonces se podrá llevar el procedimiento disciplinario escolar. ¿Por qué? Porque vas a imponer actividades especiales a los alumnos en la escuela, vas a separar temporalmente o hasta definitivamente a estos. Entonces sí tienes que hacerlo a través de una cédula de registro único para también acreditar que ya estás determinando como organismo escolar algún tipo de violencia, ¿sí? ¿Y cuáles son los pasos de estos procedimientos disciplinarios escolares? Primer paso, pues como todo, es citar a una junta que se llama Junta de Esclarecimiento. Aquí esta se le notifica al padre de familia en tiempo y forma, ¿sí? Mediante citatorio, y se le expone los motivos del por qué lo estás citando, del por qué lo estás mandando llamar, ¿sí? Y bueno, en este citatorio, pues le dices qué día, a qué hora y en qué lugar tiene que acudir el padre de familia. Una vez que citas en tiempo y forma, pues bueno, la junta se lleva a cabo el día y hora que establezcas esta junta de esclarecimiento. Este es bien importante que comprendamos que este es el único momento procesal o el único momento en que el padre de familia o el representante educativo defienda y aporte pruebas para desvirtuar los hechos que se le estén acreditando, que se le estén imputando al alumno, ¿sí? Ustedes me pueden decir, oye, ¿qué pasa si yo cito en tiempo y forma y acredito que cité en tiempo y forma? Pues entonces la Junta de Esclarecimiento, si no se presenta las partes, también lo dice el reglamento, ¿sí? Se va a llevar a cabo sin la presencia ni del alumno ni del padre de familia, ¿sí? Una vez que ya llevamos la Junta de Esclarecimiento, en esta Junta de Esclarecimiento, bueno, le vamos a decir cuáles son los hechos que se le imputan o por qué se le está motivando esta Junta de Esclarecimiento. Lo vas a invitar a hacer manifestaciones, pero también lo vas a invitar a aportar pruebas, ¿sí? Para desvirtuar lo que se le impute. Y bueno, una vez que termina esta Junta de Esclarecimiento, el organismo escolar o la autoridad educativa va a tener 3 días, ¿sí? Van a tener 3 días para dictar una resolución, ¿sí? 3 días hábiles para dictar esta resolución y el organismo escolar va a analizar las manifestaciones y las pruebas que haya aportado el padre de familia y va a dictar una medida disciplinaria conforme a lo que acredita el artículo 88 y 89, que puede ser una actividad en favor de la comunidad, la separación temporal o la separación definitiva según sea el caso, la falta y los antecedentes, también así como la edad, el grado escolar, como se los había yo ya comentado. Una vez que dictas resolución, también vas a tener 3 días para notificar esta resolución. Vas a notificar esta resolución a través de notificar la determinación y la medida disciplinaria, ¿sí? Y vas a comunicar, como quien dice, oficialmente al padre de familia sobre qué fue lo que te resolviste como organismo escolar y cuál es la medida disciplinaria que se le va a imponer a su hija, hijo, o a su representado. Una vez que notifican, también le vas a decir al padre de familia que éste cuenta con 3 días, ¿sí? Para imponer un recurso de reconsideración. Este recurso de reconsideración se hace ante el superior jerárquico de inmediato de quien haya determinado la medida disciplinaria.
Y bueno, este superior jerárquico pues tendrá que revisar el expediente, también tendrá que analizar pues todo lo que es el debido proceso y va a ratificar la medida disciplinaria, va a modificar la medida disciplinaria o la va a desechar, ¿no? O la va a decir, no, pues no va, porque bueno, dentro de esta parte, pues a lo mejor está determinando que no está bien realizado. Si la ratifica, pues la deja tal. Y si la modifica, solamente puede modificarla en beneficio del alumno, no en perjuicio. Y en esta parte, bueno, este es el proceso que, como se los decía, es el mismo procedimiento que tenemos todos los servidores públicos al momento de que también con nosotros tenemos un derecho, que es el derecho de audiencia, que lo dice la propia Constitución, que nos lo dice nuestras leyes federales, nuestras leyes locales, y que bueno, dentro de esta parte, pues para nuestras niñas, niños y adolescentes es lo mismo. Tenemos un derecho a ser oídos, tenemos un derecho a defendernos, ¿sí? Mediante una audiencia. Y es por eso importante que debemos de entender que una de los objetivos, de los protocolos, es investigar lo que está pasando con los testigos, con las personas, y que bueno, cuando tú detectas o cuando te llega un reporte, de manera inmediata también notificar a los padres de familia, porque recuerden, a su juicio ellos también pueden determinar si hubo algún tipo de omisión. Por eso, importante notificar de manera inmediata a ellos para que con apoyo de ellos podamos garantizar prevención, podamos garantizar medidas de prevención en toda la escuela, ¿sí? Y podamos también garantizar entornos seguros. Y bueno, con esto, maestras y maestros, pues yo termino agradeciendo su participación, agradeciendo este tiempo y me despido, diciéndoles que les deseo mucha suerte en este trabajo que están realizando el día de hoy. Hasta luego. Agradecemos la participación del licenciado Óscar Morúa, dando paso así al espacio reflexivo de lo expuesto por nuestros ponentes. Muchísimas gracias.